Pues buenas noches, hermanos. Me da mucho gusto saludarlos a todos de nuevo y estar aquí para seguir estudiando la palabra de Dios. El mensaje de esta noche lo he titulado vasijas de vida. Vasijas de vida. Vamos a empezar yendo a Santiago, el libro de Santiago capítulo 2. Que vamos a ver algo muy interesante al final del capítulo 2 del libro de Santiago. Algo muy interesante que dice Santiago. Está hablando de la fe y de las obras, está hablando de cómo la fe sin obras es muerta. Pero aquí algo bien interesante cuando termina ese tema, dice aquí en el versículo 26, porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, en la misma forma también la fe sin obras es muerta. Y es muy interesante si nos ponemos a pensar en la primera parte del versículo. Muchas veces enfatizamos en la segunda, que es muy importante, pero si analizamos qué significa la primera, dice, porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, y eso es muy importante, el cuerpo sin el espíritu está muerto. Ahora, ¿cuál espíritu? Nosotros sabemos que tenemos el espíritu del hombre, que nos hace diferente de los animales, con el cual podemos razonar, con el cual podemos pensar, el cual nos identifica como seres humanos de esta especie. Y este cuerpo que Dios nos ha dado, Dios ha puesto el espíritu del hombre, y eso es a toda la humanidad nos ha dado este mismo espíritu del hombre, estas mismas facultades de pensar, de tomar decisiones. Y este es dice que sin el espíritu está muerto. Ahora, también se puede ver, como la Biblia tiene muchos ángulos, muchas facetas, uno de estos ángulos es también podemos pensar para nosotros que hemos sido llamados y que hemos sido a los que hemos sido bautizados y Dios nos ha dado su Santo Espíritu dentro de nosotros, también podemos recordar que el cuerpo sin el Espíritu está muerto, ¿verdad? Que nosotros no tenemos vida en nosotros mismos. De hecho, la vida física para todos se va a acabar en un punto o en otro. Y ahora que estamos en estos tiempos, ¿verdad? Tan diferentes, peligrosos, mucha incertidumbre, de temores, de ansiedad. Quizás es bueno recordar realmente que el cuerpo sin el Espíritu está muerto, pero si hemos recibido el Espíritu Santo y el Espíritu Santo está dentro de nosotros, de los que hemos sido bautizados, y está también con nosotros, aunque no hayamos sido bautizados, incluso con nuestros hijos, el mismo llamamiento que hemos recibido de Dios, el Espíritu Santo está también con ellos, ¿verdad? Entonces está con ellos, no han hecho todavía ese pacto, pero ese Espíritu está con ellos. Y el Espíritu es el que da vida. Nosotros, como dice, como el cuerpo sin el Espíritu está muerto, entonces de la misma forma también la fe sin obras está muerta, lo está clarificando. Vamos a Mateo 19, porque vamos a hablar acerca de las vasijas de vida que realmente nosotros somos. Mateo 19, versículo 16. Versículo 16. Ahora en aquel tiempo uno vino a él, a Cristo, y dijo, Maestro bueno, ¿qué buena cosa haré para que pueda tener vida eterna? Versículo 17. Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno excepto uno, Dios. Y ya lo he explicado Fred, ¿verdad? En varias ocasiones, que él dice, es que Cristo le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno excepto uno, Dios. Y eso se puede interpretar de nuevo, ¿verdad? De diferentes ángulos. Se puede interpretar, Él era Dios en la carne, ¿verdad? ¿Por qué me llamas bueno? Como estás afirmando que yo soy Dios, estás afirmando que yo soy bueno, hay uno que es bueno y es Dios. Pero también el otro ángulo, lo que ha explicado Fred también, es que Él era Dios en la carne, pero estaba sujeto a las tentaciones y en cualquier momento podía pecar, que lo hubiera hecho no bueno, ¿verdad? Entonces, él no pecó, pero en ese momento él sabía sus debilidades y él sabía quién era en la carne y sabía que el único bueno estaba reconociendo a Dios el Padre en ese momento, por él haberse sujetado y sometido a la vulnerabilidad
de vivir en la carne, a la ley del pecado y de la muerte. Entonces estaba reconociendo también, se puede ver desde distintos ángulos. Esto es lo interesante y lo maravilloso de la palabra de Dios, que tiene muchos ángulos y está escrita de esta manera, usando estas palabras precisamente por eso, para que se pueda interpretar de diferentes ángulos dependiendo de lo que Dios esté comunicando, de lo que Dios nos esté mostrando. Pero aquí dice, no hay bueno, nadie es bueno excepto uno, Dios. Y dice, pero si deseas entrar a vida, guarda los mandamientos. Entonces, notemos que él está diciendo, si deseas entrar a vida, si deseas entrar a vida, no estás en la vida. Le está dando a entender, no estás en la vida y nadie estamos en la vida a menos que estemos guardando los mandamientos de Dios. No estamos en la vida a menos que tengamos una relación con Dios, a menos que estemos cerca de Él y a menos que tengamos su espíritu, ¿verdad? No estamos entrando en la vida. Por eso dice, si deseas entrar a vida. Es interesante cómo define la vida. Vamos ahora a Lucas 9. Lucas capítulo 9 y versículo 59, porque esto lo ilustra y lo confirma, de hecho, lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Lucas 9 y versículo 59. Entonces, cuando Cristo está llamando, ¿verdad? Está llamando a algunos, ¿verdad? De sus discípulos. Y aquí le dice a uno, le dijo a otro, no sabemos quién es, ¿verdad? Pero le dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, permíteme primero ir y enterrar a mi padre. Pero ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Versículo 60, pero Jesús le dijo, los muertos entierren a sus propios muertos, o deja que los muertos entierren a sus muertos, ¿verdad? Los muertos entierren sus propios muertos, pero tú ve y predica el reino de Dios. Entonces, les está diciendo, está confirmando lo que ya habíamos visto en Santiago. El cuerpo sin el espíritu está muerto. Para Dios es como muerto. Es como muertos caminando, muertos haciendo sus cosas, pero muertos. Porque sin el espíritu de Dios somos como muertos. Y eso es lo que está dando a entender aquí. No hay vida. No hay vida. Y ya vimos un poquito de qué significa la vida, qué significa estar en la vida, que es precisamente obedecer los mandamientos, guardar los mandamientos, pero vamos a ver que es mucho más. Y vamos a ver en contexto también desde una perspectiva un poquito diferente. Quizás nos ayude para ver cómo realmente está operando Dios y lo que realmente somos, nuestro diseño, nuestro propósito, la parte del plan que estamos, en la que estamos nosotros ahora, y en la parte del plan de Dios y cómo cabemos ahí, ¿verdad? En ese rompecabezas, en ese plan que Dios está diseñando. Vamos ahora al libro de Mateo. Vamos a regresar a Mateo 10. Mateo 10 y versículo 28. En el versículo 28 dice Cristo, no tengan miedo, no tengan miedo. ¿Y qué es lo que abunda hoy? El miedo, ¿verdad? El miedo. Está el virus en todo el mundo, ¿verdad? Las noticias, más muertos y más enfermos, más casos en todos lados. Pero dice Cristo, no tengan miedo de aquellos que matan el cuerpo. Nos dice muy claro, que no tengamos miedo de aquellos que matan el cuerpo. Dice, pero no tienen poder para destruir la vida. Y aquí vemos la diferencia. Cuerpo, vida, no es lo mismo. Son separados. Uno no puede vivir realmente sin lo otro, pero son separados, no son lo mismo. El cuerpo y la vida no es lo mismo. Dice, pero no tienen poder para destruir la vida. Más bien, teman a quien tiene el poder para destruir ambos, la vida y el cuerpo, en el Gehenna, ¿verdad? En el infierno o en el lago de azufre. Porque ahí es donde Dios puede matar la vida. Matar la vida. Entonces, es muy interesante si volvemos a lo que vimos al principio en Santiago, que dice, el cuerpo sin el espíritu está muerto. Entonces, ¿cuál es la vida? ¿Cuál es esta vida? ¿Verdad? Ya vimos que el guardar los mandamientos, si queremos entrar en la vida, tenemos que guardar los mandamientos. Pero vamos a Juan 17. Vamos a Juan 17 para ver cuál es la vida. ¿Cuál es la verdadera vida? Que está en el espíritu, como ya vimos en Santiago. Juan 17:1. Juan 17:1
Dice, Jesús habló estas palabras y levantó sus ojos al cielo y dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu propio Hijo para que tu Hijo también pueda glorificarte. Y dijo, la hora ha llegado. Estaba determinado ese momento desde antes de la fundación del mundo, en ese momento, hasta la hora. Es tan preciso. Y eso dice, glorifica a tu propio Hijo para que tu Hijo también pueda glorificarte. Ya que le has dado autoridad sobre toda carne, para que pueda dar vida eterna a todos los que le has dado. Y es bien interesante lo que dice aquí. Vamos a verlo un poquito más adelante, porque dice que glorifique, dice Padre, glorifica a tu Hijo, ya que le has dado autoridad sobre toda carne, para que pueda dar vida eterna a todos los que le has dado. Y aquí explica cuál es la vida. Dice, porque esto es vida eterna. Que ellos puedan conocerte, o que lleguen a conocerte, ¿verdad? El único verdadero Dios y a Jesucristo a quien tú enviaste. Que los conozcamos a ellos dos. Esa es la verdadera vida. La vida eterna es conocerlos a ellos, es tener una relación con ellos. Obviamente ellos, porque ellos, como vimos en el versículo 2, Cristo nos va a dar la vida eterna. Porque Dios el Padre nos ha traído a Jesucristo. Por eso dice todos los que le has dado. Y nosotros somos de Cristo Jesús, si estamos en Él, si estamos permaneciendo en Él, si somos de Él. Vamos por un momento al capítulo anterior, a Juan. Vamos a Juan 16. Acerca a Juan 16. Y dice, no, perdón, es Juan 14. Vamos a Juan 14. Es en Juan 14 donde dice. Y Cristo está diciendo que se va a ir. Y dice que, dice en el versículo 25, yo les he hablado estas cosas mientras aún estoy presente con ustedes, pero cuando el Consolador venga, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre, ese les enseñará todas las cosas y les traerá a su memoria todas las cosas que les he dicho. Entonces, todo es muy, muy importante que creamos, que entendamos el Espíritu Santo es realmente la vida. El Espíritu Santo que Él derrama sobre nosotros. No solamente para poder entender. No solamente para poder entender, sino para realmente vivir en ellos. Para verdaderamente vivir en ellos. Entonces, vamos ahora a Juan 6. Vamos a Juan 6, versículo 63. Dice, ¿qué si vieran al Hijo del Hombre ascendiendo a donde estaba antes? Perdón, es el versículo 62. Versículo 63 dice, es el Espíritu el que da vida. La carne en nada beneficia, en nada. Las palabras que les hablo son espíritu y son vida. Y es bien interesante como dice, las palabras que les hablo son espíritu y son vida, porque ya vimos, la carne no es lo mismo que la vida. El cuerpo no es lo mismo que la vida. La vida es conocer a Cristo y a Dios el Padre, porque en ellos hay vida eterna y esa vida eterna solamente puede venir a través del Espíritu Santo. Y dice que es el Espíritu el que da vida. Entonces por eso dice el cuerpo sin el Espíritu está muerto. Pero el Espíritu Santo, aquí lo corrobora, ¿verdad? En el versículo 63 dice, el Espíritu Santo es el que da vida. La carne en nada beneficia. Entonces es un buen recordatorio, sobre todo en estos momentos, recordar que nosotros realmente somos carne, pero la única vida que tenemos es el Espíritu Santo. O sea, es la única verdadera vida que tenemos. Tenemos vida física también y el espíritu del hombre también, obviamente, pero es el Espíritu Santo el que nos da verdadera vida, el que nos da esperanza, porque la carne para nada aprovecha. La carne se va a acabar. La carne tiene la estampa, el sello de muerte. La ley del pecado y de la muerte vive en nosotros. No hay nadie jamás que haya sido librado de la muerte. Porque incluso Cristo murió. Todos los seres humanos hasta ahora han muerto.
porque está determinado, ¿verdad?, que todos vivamos y moramos una vez. Vamos a Juan 1, porque ya vimos que dice, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. ¿Y cuál es la palabra? Juan 1 y versículo 14. Dice, y la palabra se hizo carne. ¿Vemos cómo todo concuerda? Dice, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Y la palabra, dice Juan, se hizo carne e hizo tabernáculo entre nosotros. Y nosotros mismos vimos su gloria, la gloria como del unigénito engendrado con el Padre, lleno de gracia y de verdad. Y estas no son alegorías ni son metáforas, es la verdad. La palabra, Jesucristo es la palabra, ¿verdad? La palabra se hizo carne. En otras versiones está traducido como el verbo. Y sí tiene mucho de razón porque es verbo, ¿verdad? Es acción. Pero en realidad la traducción correcta es la palabra, porque es la palabra de Dios. La palabra de Dios es Dios mismo. En el Antiguo Testamento se hizo carne, la palabra. Y Dios el Padre en el Antiguo Testamento era solamente referido en algunas veces, mencionado nada más referentemente como el Altísimo. Pero Dios, el Eterno, es el mismo quien vino a ser nacido de María. Entonces la palabra se hizo carne. Y él dice, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Entonces él estaba lleno del Espíritu Santo, sin medida. Porque dice que Dios no le daba el Espíritu con medida a él. Pero es impresionante ver cómo todo concuerda, cómo van entrelazándose todas estas escrituras acerca de lo que es la vida y de lo que es el cuerpo, el Espíritu que tiene que llevar esa vida y cómo ese Espíritu tiene que estar dentro de nosotros y cómo ese Espíritu es la vida y es Cristo mismo. Porque Él es la palabra, porque las palabras que Él nos habla son Espíritu y son vida. Ahora vamos a Juan 15. Para corroborar esto que acabamos de decir, porque es la verdad, que Cristo debe morar en nosotros. Versículo 4 en Juan 15. Juan 15, aquí en medio del nuevo pacto. Dice versículo 4, vivan en mí y yo en ustedes. Exactamente lo que acabamos de... ¿Cómo? A través del Espíritu. A través del Espíritu Santo, que es el mismo Espíritu que está en Cristo Jesús y en Dios el Padre. Es impresionante si nos ponemos a pensar el regalo y el que nos ha dado Dios, el privilegio que tenemos de poder venir delante de su trono, y no solamente eso, de compartir una quizás milimétrica parte, ¿verdad? Una pequeñísima parte de su espíritu. No estamos llenos de ese espíritu como lo están ellos, porque ellos están llenos de ese espíritu, emana de ellos el espíritu. Nosotros tenemos una pequeñísima parte, pero la tenemos. Y tenemos esa conexión. Y también en la medida que vamos nosotros obedeciendo, que vamos cediendo, que vamos caminando con ellos, aprendiendo, conociéndolos, nos van dando ellos cada vez más de su espíritu, para que los conozcamos más, para que los comprendamos más. Y también va creciendo. Es una relación, es como un entrenamiento, ¿verdad? Es un crecimiento, un desarrollo. Y eso es lo que ellos van viendo eso y van... Conforme pasa el tiempo y conforme vamos creciendo en la gracia del Espíritu, van creciendo también las pruebas, van creciendo también las aflicciones, van creciendo también las presiones, van creciendo las tentaciones, va creciendo todo, porque lo que está en juego y nuestro desarrollo y nuestro crecimiento va creciendo. Va creciendo. Por eso la salvación, la vida eterna, nadie, jamás, con nada nos la podemos ganar, nunca. Los mandamientos son necesarios, absolutamente necesarios, porque son fundamentales, son un requisito, pero no nos pueden jamás a nadie dar la vida eterna. Pero el galardón sí. Dice que Él recompensa a cada uno de acuerdo a sus obras, y de acuerdo a las obras que hagamos, de acuerdo a cómo vayamos creciendo y desarrollándonos. Entonces, esta es la parte importante. Aquí dice, vivan en mí y yo en ustedes. Como una rama no puede llevar fruto por sí misma, solo si permanece en la vid, tampoco ustedes pueden llevar fruto a menos que estén viviendo en mí. Entonces tenemos que morar en Cristo, tenemos que estar morando en Él a través de su Espíritu y Él en nosotros. Dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. Aquel que está viviendo en mí y yo en él lleva mucho fruto, porque separados de mí ustedes no pueden hacer nada, nada. Y esa es la verdad, nosotros no podemos dar frutos por nosotros mismos. Cualquier cosa buena que nosotros llegamos a hacer en nuestra vida viene de Dios, Él nos lo concedió. Y es como una rama, ¿verdad? Que es lo único que lleva la rama. La rama, de ahí sale el fruto, pero no es el fruto. Y los nutrientes pasan, ¿verdad? El agua pasa y los nutrientes pasan para que se forme ese fruto. Pero vienen de la raíz, vienen de la vida, de la raíz, que es Jesucristo.
Entonces todo tiene que ver, las buenas obras tienen que fluir a través de nosotros y resultar en buenas obras. Pero las cosas que nosotros hacemos todos los días, eso es lo que, esas son las obras, ¿verdad? Lo que logramos, lo que hacemos, y no solamente en cuestiones materiales, sino también en cuestiones de nuestra relación con nuestros seres humanos, cómo amamos al prójimo, nuestra relación con Dios, en cuánto oramos, en cuánto estamos en contacto con Él, para que Él nos siga moldeando, siga trabajando con nosotros y pueda enseñarnos las cosas que Él tiene que enseñarnos para ir creciendo. Vamos a Jeremías, porque es algo muy interesante. Jeremías 18. Mientras vamos allá, vamos a meditar un poquito en lo que lleva la rama, que es agua y los nutrientes, pero principalmente el agua. Eso es por eso dice permanecer en mí. Si no, las ramas, y lo dice en Juan 15, ¿verdad? Se secan. No pueden hacer nada si no están unidos a mí. ¿Por qué? Porque la rama se seca, porque no tiene agua. Y cuando pensamos acerca del agua, que es ¿verdad? Eh, esa sí es una analogía, ¿verdad? Del Espíritu Santo, cómo el agua representa el Espíritu Santo. Vamos a ver en Jeremías 18 lo que nosotros realmente somos. Jeremías 18, versículo 1, dice, palabra del Eterno que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra del Eterno diciendo, ¿no podré hacer yo de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice el Eterno. He aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Y claro, está hablando en sentido nacional a su pueblo Israel, pero también en un sentido particular, a cada uno de nosotros. Nos está preguntando a nosotros también, hermanos, nos está preguntando, ¿no puedo hacer con ustedes como este alfarero? Ustedes son barro, porque todos somos barro, de eso fuimos formados, y no es coincidencia. Tomó de la tierra, tomó del polvo de la tierra, ¿verdad? Y para hacer barro hay que ponerle agua, ¿verdad? Y esa agua hay que ponerle esa agua y se hace el lodito, se hace el barro y se va formando y se va moldeando. Entonces por eso fuimos hechos del polvo de la tierra, porque somos barro, porque somos como esta vasija del alfarero, pero nos está preguntando Dios, no puedo hacer yo así con ella, si va mal no la puedo corregir, no la puedo cambiar, no la puedo moldear a mi gusto, ¿verdad? Versículo 7, en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir, pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y así también es con nosotros. Por eso Dios siempre acepta el arrepentimiento. Incluso Manasés, ¿verdad? Uno de los reyes más malvados que había. Cuando se arrepintió, Dios lo perdonó y le concedió más vida. Y esto dice, y en un instante hablaré de la gente y del reino, versículo 9, para edificar y para plantar. Versículo 10, pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Ahora pues, habla a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo, así ha dicho el Eterno, he aquí yo dispongo mal contra vosotros, y trazo contra vosotros designios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Y realmente, hermanos, ¿qué es esto del coronavirus? Si no es un llamado al arrepentimiento de Dios. De cualquier manera que sea, es un llamado al arrepentimiento. Y es algo bien interesante porque la gente, realmente ninguno de nosotros, no tenemos a dónde ir, ya no podemos ni siquiera ir a las iglesias. Aquí ha habido lugares aquí en Estados Unidos que la gente ha ido a las iglesias y aún en el estacionamiento que lo ponen por el radio y no los dejan, no los dejan ni siquiera congregarse en sus autos. Entonces, no hay ningún lugar a dónde ir. Ningún lugar. El único lugar que tenemos ahora a dónde ir es en nuestras rodillas con la palabra de Dios, a leer su palabra. Pero este es un tiempo de arrepentimiento. Tenemos que arrepentirnos como el pueblo de Dios. Esta es a lo que ahora esto es lo que es una llamada de atención. Una llamada de atención para el mundo, pero también una llamada de atención para nosotros. Para nosotros. Porque Dios nos está preguntando, ¿no puedo hacer con ustedes como una vasija de alfarero? Dios está probando.
de muchas maneras a todo el mundo y en especial a su pueblo. Está probando para ver dónde está nuestro corazón, a quién vamos a clamar, qué vamos a hacer, cuál es nuestro refugio, de dónde nos podemos agarrar, dónde hay salvación, a dónde acudimos o perdemos la esperanza. Dios quiere que volvamos a Él. Dios quiere que volvamos a Él. Como su pueblo, Dios quiere que nos volvamos a Él de todo nuestro corazón. No jugando a la iglesia, ¿verdad? Simplemente ir a los servicios. Eso realmente Dios quiere un corazón puro, un corazón dedicado, un corazón abierto a Él, ¿verdad? Sincero, que le responda. Pero esto que está sucediendo son pruebas. Y ahora en Amazon, el libro más vendido, número 1, la Biblia. La Biblia. Vamos a la tienda, fuimos al Walmart el otro, no hay ni una sola Biblia. Ninguna. La gente sabe, todo el mundo sabe que hay un Dios. Y todo el mundo sabe que hay castigos de Dios. Y entonces eso es lo que está sucediendo, pero es una llamada de atención, de que nos volvamos de todo nuestro corazón a Él. Vamos al siguiente capítulo aquí en Jeremías 19:1. Así dijo el Eterno, ve y compra una vasija de barro del alfarero, y lleva contigo de los ancianos del pueblo, y de los ancianos de los sacerdotes. Y saldrás al valle del hijo de Hinnom, que está a la entrada de la puerta oriental, y proclamarás allí las palabras que yo te hablaré. Dirás pues, oíd palabra del Eterno, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén. Así dice el Eterno de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo el que lo oyere le retiñan los oídos. Y no nos retiñan los oídos ahora, ¿verdad? 400,000 infectados y 40,000 muertos y más muertos. Y opresión, no solamente el virus. Es la crisis económica que ya está en todos lados. Ya el desempleo está en todas partes. Ya hay escasez. Las cadenas, ¿verdad? Las cadenas de supermercados ya no tienen alimentos, está escaseando. Todo esto es lo que está pasando. Nos retiñen los oídos escuchar estas cosas. No queremos. Dice, porque me dejaron y enajenaron este lugar y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangres inocentes. Eso es lo que está pasando ahora en Estados Unidos, pero en todo el mundo, pero más en Estados Unidos. ¿Qué es lo que está pasando? Las sangres inocentes, ¿verdad? Sacrificaban los hijos a los demonios y ofrecían la sangre. Y ahora en Estados Unidos con el aborto es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Dice, y edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocausto al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Pero ahora, ¿cuáles son los ídolos de nosotros? ¿Cuáles son los ídolos de toda la sociedad? Las cosas, ¿verdad? No tengo tiempo para un hijo. Esto no, nuestro tiempo, nuestro trabajo, ¿verdad? Ahora no hay más. Ahora estamos encerrados en casa todos con nuestros hijos. Queramos o no queramos. No podemos mandarlos a la guardería, no podemos mandarlos nada más a la escuela. Es un tiempo de reflexión, es un tiempo de estar juntos como familias y volvernos a Dios, a nuestro Padre verdadero. Y es lo que dice, por tanto, aquí vienen días, dice el Eterno, que este lugar no se llamará más Tofet, ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza. Y desvaneceré el consejo de Judá y de Jerusalén en este lugar, y les haré caer espada delante de sus enemigos y en las manos de los que buscan sus vidas, y daré sus cuerpos para comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Pondré esta ciudad por espanto y burla. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y se burlará sobre toda su destrucción. ¿Y cuántos muertos hubo en China? ¿Y cuántos muertos hay ahora en Nueva York y en otras ciudades? ¿Verdad? Dice cosas bien tremendas. Dice, les haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas, y cada uno comerá la carne de su amigo en el asedio y en el apuro con que los estrecharán sus enemigos y buscarán sus vidas. Entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo y les dirás, así ha dicho el Eterno de los ejércitos, así quebrantaré este pueblo y a esta ciudad como quien quiebra una vasija de barro, que no se puede restaurar más. Y en Tofet se enterrarán porque no habrá otro lugar para enterrar. Y esto es una profecía y se cumplió. Cristo vino a la tierra y murió y se acabó. Se acabó ese pacto.
¿verdad? Se acabó ese matrimonio que tenía con Israel. Y nos ha llamado a nosotros. Nos ha llamado a nosotros. Y esas son las buenas noticias. Eso es lo que nos da esperanza de saber que Dios ha tenido misericordia de nosotros. Vamos ahora a Joel, al libro de Joel. Joel 2 y versículo 28. Joel 2, versículo 28. Porque nosotros, un punto importante en lo de la vasija es que nosotros somos las vasijas. Por eso nosotros somos vasijas de vida. Somos vasijas para vida. Para que Dios ponga ese Espíritu Santo, que es el agua, dentro de nosotros. Nosotros, si no tenemos es el Espíritu Santo de Dios, somos como muertos. Ya lo leímos. Pero si Dios no pone, si tenemos ese espíritu, si Dios mora en nosotros, y es cierto, mora en nosotros, no tengamos duda de eso. Vamos a ver qué dice aquí en Joel 2:28. Dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y nosotros somos los siervos de Dios. En toda la Biblia, si leemos en el Génesis, en Éxodo, todos los patriarcas, ¿verdad? Desde Abraham, Isaac, Jacob, José, todo el mundo cuando leemos, cuando están orando, cuando se refieren a Dios, siempre se refieren a ellos mismos como su siervo, ¿verdad? Si es posible, no pase de tu siervo, ¿verdad? Siempre dicen tu siervo, tu siervo, tu siervo, lo enfatizan, porque nosotros tenemos forma de siervo. Lo dice, ¿verdad? Acerca de Cristo, que Él tomó forma de siervo, se humilló, porque nosotros es para lo que hemos nacido, para ser siervos, para aprender a ser siervos, para después poder ser sus hijos, ¿verdad? Y ya somos sus hijos engendrados, pero no nacidos aún. Pero eso es lo que somos vasijas. Ahora, ¿qué tan moldeables somos? ¿Qué tan moldeables somos? Vamos a Proverbios 1, porque en Proverbios 1 también habla acerca de este mismo propósito. También concuerda con todo lo que hemos estado, ¿verdad?, leyendo y aprendiendo acerca de la vida, de la palabra, del agua y de las vasijas. Proverbios 1, versículo 23. Dice, vuélvanse a mi reprensión, dice la sabiduría. He aquí yo derramaré mi espíritu a ustedes, les haré conocer mis palabras. Qué interesante como dice. Dice, vuélvanse a mi reprensión, yo derramaré mi espíritu, si nos volvemos a Dios, a su reprensión, la sabiduría. Y dice, y les haré conocer mis palabras. Y eso otra vez lo podemos ver de muchos ángulos. Nos hará conocer sus palabras. Mucha gente lee la Biblia, ahorita no hay Biblias, pero ¿la entienden? No la entienden. ¿Por qué? Porque a menos que Dios abra los ojos de una persona no podemos entender lo que está ahí. Pero si lo buscamos con sinceridad, estemos o no estemos en la iglesia, hayamos sido llamados o no ha sido llamados, Dios le va a abrir el entendimiento a cualquier persona para hacernos entender, conocer sus palabras y entenderlas. Y dice, les haré conocer mis palabras, conocer las palabras, la palabra de Dios escrita. ¿Y quién es la palabra? Ya vimos, ¿verdad? La palabra se hizo carne. Conocer mis palabras, conocer a la palabra de Dios que es Cristo, conocer a Cristo mismo. Porque en todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento es así como se da a Cristo mismo a conocer a todos. Como Dios supremo y como Dios en la carne, ¿verdad? Después revelando al Padre en el Nuevo Testamento. Pero eso es lo que dice aquí, que Él nos hará conocer sus palabras. Vamos a Proverbios, aquí mismo en Proverbios. Pero vamos al capítulo 18. Vamos a Proverbios aquí 18. Porque hay algo muy interesante. Hablando del agua. Hablando del espíritu. Dice aquí en Proverbios 18:4. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre. Dice, y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría. Es bien interesante que dice, aguas profundas son las palabras de la boca del hombre. Porque nosotros, como ya mencionamos al principio, tenemos un espíritu y es el espíritu del hombre. Ese espíritu del hombre aquí nos dice lo que es. Son aguas profundas. Y en aguas profundas, ¿qué hay? No hay nada. No hay mucho. Ciertamente no hay mucho. Quizás hay algo en los más remotos confines del mar. Pero realmente en nosotros es como agua que está profunda y no hay luz. Y no hay oxígeno. No hay tanto oxígeno.
No hay luz, no hay agua, no hay vida. Eso es lo que somos. El espíritu del hombre, eso es lo que es. Aguas profundas son las palabras en la boca del hombre. Como aguas muertas, ¿verdad? Sin vida. Dice, pero arroyo que rebosa, la fuente de la sabiduría. Y la fuente de la sabiduría es Dios y Cristo. Ellos son la fuente de la sabiduría. A través de su espíritu nos dan la sabiduría. Y ese es un arroyo rebosante. Y un arroyo que rebosa está lleno de oxígeno, ¿verdad? Está oxigenado, está moviendo. El agua que se mueve tiene vida. El agua que se mueve tiene oxígeno, tiene vida. Conduce es pureza, sigue purificándose, sigue limpiándose, sigue oxigenándose. Todo eso es muy interesante. El arroyo que rebosa es la fuente de la sabiduría. Y es exactamente como la analogía, ¿verdad? Como una rama. Está la raíz y está la rama constantemente pasa el agua y los nutrientes y va creciendo, ¿verdad? Y primero es una flor y luego sale la fruta y luego va creciendo y va creciendo, se va llenando de agua, realmente de agua. La mayoría de todo eso es agua, ¿verdad? Es la pulpa, pero está compuesta de agua. Entonces es muy interesante ver lo que dice aquí, arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría, porque eso es lo que Dios quiere. Como explicó en la vid, que pase esa agua para que se vuelvan frutos. Y eso es lo que Él quiere, nosotros ser fuente rebosante de sabiduría. Por eso no tenemos tiempo de ir allá ahora, pero el Salmo 1 es de lo que habla, ¿verdad? El que es el hombre que teme a Dios, el hombre que sigue a Dios, ¿cómo será? Como un árbol plantado a la orilla de un río, que jamás se marchita y siempre da su fruto a su tiempo, porque nunca le falta el agua, ese río. Y tanta simbología, no analogía, simbología, porque eso es la realidad. Y que dice al final, ¿verdad? En el Apocalipsis, que del mismo trono de Dios sale un río, fluye un río de aguas y dan agua a la ciudad. Y sale el agua y los ríos y están los árboles, ¿verdad? Y todos los frutos son para la sanidad de las naciones. Lo que no hay ahora, ¿verdad? No hay sanidad en las naciones. Al contrario, hay mortandad, hay muerte, hay destrucción, hay enfermedad, aflicción. Pero es interesante cuando nos ponemos a pensar nosotros, realmente la carne, ya nos dijo Cristo, no temamos, no debemos de temer a los que pueden matar el cuerpo. Se llame coronavirus, se llame gobierno, se llame como se llame. No debemos de temer. Debemos de confiar en Dios, que tenemos vida, no en nosotros mismos, que Dios nos la ha dado, pero de que Él ha puesto verdadera vida en nosotros, que es conocer al Padre y a Jesucristo mismo a quien Él envió. Y que tenemos una relación con ellos y que podemos, y no solamente podemos, sino debemos de estar cerca de ellos, ¿verdad? Y es como nosotros moramos en Cristo. Dice, moren en mí y yo en vosotros, dice en Juan 15, como leímos. ¿Cómo moramos nosotros en ellos? Nosotros moramos en ellos a través de la oración. Porque nuestras palabras, dicen en el Apocalipsis que nuestras oraciones suben, ¿verdad? Delante del trono de Dios como el incienso. Entonces así estamos en ellos, directamente delante de su templo, al estar orando. Y no tiene que ser solamente cuando oramos en nuestras rodillas, también en el día, durante el día. Si nos acordamos de algo, si agradecemos por algo, la oración tiene que ser constante. Por eso dice el apóstol Pablo, orad sin cesar, sin cesar. Y cómo ellos moran en nosotros a través de la palabra. Entonces el estudio es la manera en que ellos moran en nosotros. Y la oración es la manera en que nosotros moramos en ellos. Esa es la relación recíproca. Y entre más se va retroalimentando esa relación, más va creciendo nuestro amor por Dios, más va creciendo nuestro entendimiento. Ya vimos en Proverbios 1, hacerles conocer mis palabras. Les haré conocer mis palabras. Vamos a Juan 4, el Evangelio de Juan, capítulo 4, y versículo 7. Porque estamos hablando de las vasijas y del agua. ¿Y qué dijo Jesucristo aquí en el versículo 7? Una mujer salió de Samaria para sacar agua. Jesús le dijo, dame un poco de agua para beber. Porque sus discípulos habían ido a la ciudad para comprar provisiones. Por tanto, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, siendo un judío, me pides a mí, una mujer samaritana, porque es primero mujer y después samaritana, ¿verdad? Y dice que te dé agua para beber, porque los judíos no se asocian con samaritanos, y menos que le hablara a una mujer, ¿verdad? Y pedirle que le dé agua. Jesús le respondió y le dijo, si hubieras conocido el regalo de Dios,
¿verdad? El regalo de Dios. ¿Y quién es el que te dijo, dame un poco de agua para beber? Le hubieras pedido y él te hubiera dado agua viva. Aquí está diciendo, ¿verdad? Porque nosotros somos vasijas de barro, del alfarero, para que él llene con esa agua de vida. Y aquí dice de agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes nada con qué sacar agua, ¿verdad? Él está hablando de lo espiritual y ella se va a lo físico. Y el pozo es profundo. Entonces, le dice, ¿cómo entonces tienes el agua viva? ¿Eres tú más grande que nuestro padre Jacob, quien nos dio el pozo y bebió de él y sus hijos y su ganado? Jesús respondió y le dijo, todo el que bebe, y claro, ¿verdad? Obviamente era mucho más grande que su padre Jacob. Él fue quien bendijo a su padre, quien luchó también con su padre Jacob. Dice, todo el que bebe de esta agua tendrá sed de nuevo. Dice, pero quien quiera que beba del agua que yo le daré, nunca tendrá sed, nunca. Sino el agua que le daré llegará a ser una fuente de agua, de aguas vivas, ¿verdad? El arroyo rebosante que leímos. Dentro de él, brotando, empieza a salir y a salir y a salir y a salir y dice brotando a vida eterna. Ese es el resultado, la vida eterna. Y la mujer luego le dijo, Señor, dame de esta agua para que no tenga sed o necesite venir aquí a sacar agua. Pero lo está diciendo vuelve a lo físico, ¿verdad? Él está hablando acerca de lo espiritual. Les voy a dar del Espíritu Santo, de la verdadera agua viva, que nunca vas a tener sed, porque si eres ser espiritual no vas a tener sed, no vas a tener que tomar agua. Y ella dijo, para que no necesite venir a sacar agua. Yo no quiero estar viniendo a sacar agua, si me das esa agua que tú tienes, ¿verdad? No sé qué pensaría, si no se le iba a acabar o algo, no sé, ¿verdad? Pero Jesús le dijo, ve y llama a tu esposo y vuelve aquí. Y ya fue cuando le dice, ¿verdad? Has hablado. Le dijo, no, no tengo esposo, bien has hablado. Y ya fue cuando supo que era un profeta. Pero lo importante aquí es que Cristo le está diciendo, yo soy quien te da el agua viva, quien te puede dar el agua viva si me la pides. Y ella le dijo, así como, bueno, dame para no tener que venir, ¿verdad? Pero de todos modos, se lo pidió muchas veces. Nosotros, a veces nos sucede así. Pedimos, ¿verdad? Quizás sin fe, quizás sin pensar, quizás de repente, pero luego volteamos hacia atrás y vemos cómo Dios respondió a esa oración. Y es maravilloso ver las obras de Dios. Vamos al Salmo 63. Vamos al Salmo 63. Porque este salmo habla también de la actitud que Dios quiere que tengamos para con Él. La actitud que Dios quiere que tengamos para con Él, sabiendo nosotros que somos estas vasijas, somos vasijas de barro. Dice, oh Dios, tú eres mi Dios, versículo 1, fervientemente te buscaré. Mi alma está sedienta por ti. Mi carne anhela por ti, como en una tierra seca y sedienta donde no hay agua. ¿Por qué? Porque el agua es Dios, viene de Dios, su Santo Espíritu, para ver tu poder y tu gloria como te he visto en el santuario. Porque tu misericordia es mejor que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en tanto que viva, porque para esto es esta vida, hermanos. Esta vida es para bendecirlo, para alabarlo, para aprender a obedecerle, para aprender a amarle. Dice, levantaré mis manos en tu nombre. Mi alma estará satisfecha como con médula y grosura, y mi boca te alabará con labios gozosos. Cuando te recuerde sobre mi cama y medite en ti en las vigilias nocturnas. ¿Cuántas veces nos acostamos y pensamos en Dios? Y meditamos por las maravillas que Él ha hecho. Y que nos ha llamado, y no solo que nos ha llamado, que nos ama, que va a llevar su plan a cabo y lo va a completar en nosotros. Hagamos esto, meditemos, porque esa es meditación. Y hacer una oración ahí, ¿verdad? Meditando, pensando en nuestra cama, ¿verdad? Dios quiere que hagamos eso. Dice, porque tú has sido mi ayuda, por tanto en la sombra de tus alas me alegraré. Mi alma sigue duro tras de ti, tu mano derecha me sostiene. Pero aquellos que buscan mi vida para destruirla irán a las profundidades de la tierra. Caerán por la espada, serán porción para chacales. Pero el rey se regocijará en Dios. Y esto es una profecía de Cristo, ¿verdad? El rey de reyes se regocijará en Dios, el Padre. Todo el que jura por él se gloriará. Pero la boca de aquellos que mienten, de aquellos quienes hablan mentiras, será cerrada. Vamos a Juan 7.
Juan 7, versículo 37. Y este es en el último gran día de la fiesta, el último día de la fiesta de tabernáculos en que se hacía el agua, era el símbolo del agua, ¿verdad? Y derramaban agua también en ese día. Dice, ahora el último día, el gran día de la fiesta, Jesús se paró y gritó diciendo, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Aquel que cree en mí, como la Escritura ha dicho, de su vientre fluirán ríos de agua viva, de su vientre fluirán. De dentro de nosotros ríos de agua viva, ¿verdad? El río que rebosa, la fuente de la sabiduría, un arroyo, ¿verdad? Y luego se convierte en un río. Y versículo 39, aquí lo explica, pero esto lo habló concerniente al Espíritu, al cual aquellos que creían en él pronto recibirían, porque el Espíritu Santo aún no era dado porque Jesús no estaba aún glorificado. Entonces, hermanos, creemos en él, vamos a él, estamos creciendo en él, estamos morando en él. Si lo estamos haciendo, vamos a seguir creciendo. No tenemos que preocuparnos por lo que pase. Coronavirus o no coronavirus, no importa. No importa. Cuando sea el tiempo, cuando sea el tiempo que Dios diga, ya terminé con ustedes, entonces vamos a estar con él. Pero mientras él no diga eso, no importa qué virus sea, no importa qué guerra, no importa qué aflicción, no importa hambre, no importa lo que venga. Nada, nada. Porque somos las vasijas de Dios. Y si estamos en sus manos, Él nos va a moldear. Él nos va a moldear. Pero obviamente hay un requisito. Nosotros tenemos que aprender a ser dóciles en sus manos. A ser dóciles, a negarnos a nosotros mismos para que Él haga, moldee nuestras actitudes, moldee nuestro corazón. Moldee ese espíritu, esa naturaleza rebelde que tenemos, que a todos nos sale. El enojo, ¿verdad? La ira, la indignación, la maldad, ¿verdad? Pero nosotros somos esas vasijas y como creemos en Cristo, tenemos que venir a Él en oración, en estudio, para que Él nos llene de esa vida, para que Él nos llene de esa agua. La tenemos, hermanos, la tenemos, pero Dios puede incrementarla a medida que nos acercamos a Él, a medida que crecemos en gracia y en conocimiento. Vamos a Proverbios 25. El libro de Proverbios, capítulo 25. Y vamos a comenzar en el versículo 4. Porque también la vasija es de barro, pero aquí dice, está hablando está hablando de la plata, ¿verdad? Dice, quita las escorias de la plata y saldrá alhaja al fundidor. Y en otras versiones dice, saldrá una vasija al alfarero, ¿verdad? Como una vasija, como una jarra de plata. Pero es bien importante lo que dice, porque dice como la plata, porque la plata tiene que ser derretida, ¿verdad? Tiene que ser a elevada temperatura, pero no muy alta, porque si es muy alta se arruina. Y no muy baja, porque si es muy baja no salen las impurezas. Entonces en nuestra vida es algo maravilloso ver cómo Dios es el alfarero, ¿verdad? De barro, para darnos esa forma, pero también es como el fundidor. El fundidor, porque con las pruebas calienta, ¿verdad? Calienta la plata, salen las impurezas a la superficie y se quitan. Y eso es lo que está haciendo con nosotros. Todas las pruebas es sacar eso malo a la superficie. Y es cierto o no es cierto, ahora que estamos en casa, ahora que estamos todo el tiempo ahí, que no podemos salir, que no tenemos tantas libertades, nos ponemos de repente con una tensión, ¿verdad? Y empezamos a gritarle a los demás, nos desesperamos, estamos más irritables, ¿verdad? Eso es normal, eso nos pasa a todos. Pero es exactamente lo que está haciendo, nos pone en el calor de la prueba. ¿Y qué es lo que sale, verdad? A la superficie que sale, lo malo. Lo malo luego sale. Los gritos, los pleitos, las ofensas, el desánimo, ¿verdad? La desesperanza, todo eso sube. Pero Dios lo hace que suba y que salga para limpiarlo. Para limpiarlo es como una infección, ¿verdad? Como una infección, cuando hay una infección adentro hay que limpiarlo.
hay que abrir, no sé, remojar, ¿verdad? Con agua, con sal. Hay que hacer cosas para que lo malo salga, para que lo malo flote. Y las pruebas es lo que hacen. Hacen salir lo malo. Y a veces también hacen salir lo bueno, ¿verdad? Porque cuando quita lo malo, entonces se ve lo bueno. Ah, sí, ya quité lo malo, ahora sí se ve que tienes fe, ahora sí se ve, ¿verdad? Que ya te probé, ya viste que no te voy a fallar, que no te voy a fallar. Pero somos vasijas, tenemos que estar llenos de vida. Por eso es lo que dice aquí también un jarrón de plata. Vamos a Hechos, vamos ahora al libro de Hechos. Hechos capítulo 9. Hechos 9, versículo 11. Versículo 11. Y aquí es cuando Pablo, el apóstol Pablo está siendo llamado, ¿verdad? Versículo 11. Y el Señor le dijo a él, él está diciendo a Ananías, ¿verdad? Le habló a Ananías y le dijo, he aquí, estoy yo, Señor. El versículo 11, el Señor le dijo a él, a Ananías, levántate y ve a la calle, la cual es llamada derecha, y pregunta en la casa de Judas por uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él está orando. Y he visto en una visión a un hombre llamado Ananías, a él, ¿verdad? Viendo y poniendo sus manos sobre él para que pueda recibir la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchas personas acerca de este hombre. ¿Cuántas cosas malas ha hecho a sus santos en Jerusalén, a tus santos en Jerusalén? E incluso en este lugar tiene autoridad de los sacerdotes jefes para atar a todos los que acuden a tu nombre. Y el versículo 15, pero el Señor le dijo, ve, porque este hombre es un vaso, una vasija, ¿verdad? Un vaso escogido para mí, para llevar mi nombre entre los gentiles y reyes y los hijos de Israel. Porque le mostraré qué grandes cosas debe sufrir por mi nombre. Pero es interesante cómo lo llama un vaso. Dice, es un vaso escogido y nosotros, hermanos, también somos vasos escogidos. Somos vasos escogidos y somos escogidos porque Él nos llamó y no ha llamado a todo el mundo. No ha llamado a todo el mundo y no es por nada que nosotros hayamos hecho. Al contrario, es porque somos lo vil y lo débil del mundo, como dice en Corintios, ¿verdad? Esa es la realidad. Pero Dios lo llama un vaso escogido, porque nosotros tenemos, quizás nos ayuda a poner esto un poquito en perspectiva, que nosotros somos la obra de Dios, somos ese vaso de barro, somos ese jarrón de barro, somos ese jarrón de plata. Somos plata escogida, somos vasos escogidos para servir a Dios, para que Él ponga ese espíritu en nosotros, porque sin ese espíritu nosotros somos vasos vacíos, vasos quebrados. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Pero nosotros hemos recibido un llamado a la verdadera vida, a la verdadera vida, y esta vida no la es. Esta vida solamente es el cascarón, es el desarrollo, ¿verdad?, del carácter, al principio. Porque va a haber mucho más crecimiento. Incluso dice que Jesucristo por lo que padeció aprendió obediencia. Y Él era perfecto, era Dios en la carne. Y aún así aprendió obediencia. Qué increíble, todo lo que tenemos que seguir aprendiendo y todo lo que tenemos que seguir viendo. Pero quizás ver las cosas desde nuestra perspectiva, sobre todo ahora que está todas estas restricciones, toda esta mortandad, todos estos virus y todos estos peligros que hay, ¿verdad? Y el temor, el temor y la propaganda que las noticias, ¿verdad? Que también influye mucho porque es algo documentado, ¿verdad? Cuando hay temor, cuando hay miedo, las defensas se bajan, automáticamente se bajan y es mucho más fácil y mucho más susceptible contagiarnos con este tipo de cosas que andan por ahí. Pero nosotros somos vasijas de vida. Nosotros tenemos que recordar que somos vasos escogidos de Dios y que nadie ni nada nos va a separar de su amor y no debemos de temer a nadie que mate el cuerpo. Y no debemos de tener temor de ello, porque nuestra vida no está en nosotros, nuestra vida no está en la carne. La carne para nada aprovecha, el Espíritu es el que da vida. Y nosotros tenemos esa vida. Debemos concentrarnos ahora en estar cerca de Dios, en leer la palabra de Dios, en acercarnos en oración, en arrepentirnos, en volvernos a Dios de todo nuestro corazón y obedecer los mandamientos empezando con el primero y más importante, ¿verdad? Amar a nuestro Dios sobre todas las cosas
y con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Vamos aquí para terminar a Romanos 9 y versículo 20. Sí, ciertamente, oh hombre, ¿quién eres para responder contra Dios? ¿Dirá la cosa que es formada a quien lo formó? ¿Por qué me hiciste de esta forma? ¿Por qué me hiciste de esta forma? Nosotros no podemos decirle a Dios por qué nos formó o por qué nos puso en esta familia o en este país, en este mundo, en esta época, ¿verdad? En los tiempos del fin. Nosotros no podemos decir, Él sabe perfectamente por qué y tiene un plan perfecto para nosotros, porque nos conoce y hermanos nos ama muchísimo. Nosotros tenemos que aprender a ser como niños. Un niño ve a su papá y a su mamá y dice, mi papá lo puede todo, mi mamá lo puede todo. No hay nada que no pueda hacer, ¿verdad? Nada. Ellos no tienen ni una sola duda de que sus padres los quieren, los aman y lo que sea, lo pueden hacer. Lo que sea necesario, lo pueden hacer por ellos. Y nosotros, hermanos, con mayor razón, porque nosotros sí tenemos un padre que lo puede todo. Nosotros como padres, los que somos padres, sabemos que no es cierto, que tenemos limitaciones. Y esta es una prueba. Lo que estamos viviendo es una prueba, es un llamado al arrepentimiento. Porque Dios nos está mostrando en cuestión de meses cómo pueden cambiar las cosas y lo vulnerables que somos, ¿verdad? Lo vulnerables que somos como seres humanos, como sociedad, toda esta sociedad que se ha construido, toda esta economía, todo esto, lo vulnerable que es. Y que realmente va a ser destruida, ¿verdad? Obviamente va a colapsar. Pero nosotros tenemos que tener nuestra confianza en Dios y recordar que nosotros somos vasijas de vida y que estamos en sus manos, que nada nos va a sacar de sus manos, que nosotros debemos recordar que somos siervos y volvernos a Él con todo nuestro corazón, con arrepentimiento verdadero, como vasijas de vida.